Desde ahora y hasta las 6 de la tarde, entramos a Historias de Nuestra Gente, la nueva temporada de La Hora del Pueblo Radio, un espacio donde destacamos vidas, logros y desafíos de personas de San José de las Matas, cuyas historias inspiran y motivan a nuestra comunidad. Una producción de Ansel Esteves Jr. por Sierra 91.9, la emisora que te identifica. Dicen que hay personas que siembran donde pasan, que no necesitan aplausos porque su vida ya es un testimonio. Hoy, en Historias de Nuestra Gente, tenemos el privilegio de compartir con un hombre cuya historia honra a nuestra comunidad. Le doy la bienvenida a nuestro querido Padre Juan Rodríguez, pero todos lo queremos como el Padre Juanito. Padre, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por aceptar compartir con nosotros en este programa especial, en esta temporada especial, donde nosotros valoramos la historia de nuestra gente. Así se llama, Historias de Nuestra Gente. Para comenzar, vamos a hablar un poquito de sus raíces y de sus primeros pasos. El Padre Juan, ver cómo recuerda la infancia en San José de las Matas. Bien, y antes de San José de las Matas, nosotros nacimos, una parte de nosotros nacimos en Sabaneta. Y allá pasamos la primera infancia hasta los 6 años. Yo estuve allá. Después tuvimos la mudanza hacia acá. Sí. Pero la primera etapa de la vida ocurrió en Sabaneta. Y después llegamos aquí al pueblo. No era como es ahora, claro. Era una especie como de aldea, ¿no? Y sí recuerdo tantas cosas, por ejemplo, la buena relación con la gente, con los muchachos de la época, ¿no? Una relación bonita, sana, ¿no? Donde los vecinos se tenían en cuenta unos a otros, todo el mundo nos conocíamos, nos tratábamos con confianza, había abundancia de agua, había muchas fuentecitas de agua, ¿no? Aquí alrededor del pueblo. Había mucha naturaleza también, muchas aves, muchas frutas, que a los muchachos siempre nos gustó. Y por eso yo creo que recordando esos momentos de la infancia, pues uno recuerda todo eso con nostalgia, y especialmente aquellos que fueron los amiguitos de uno. Y tengo para decir que del grupo de los amiguitos míos, yo era como el cabeza, ¿verdad?, de la pandillita. Y así se fueron yendo jóvenes, poco a poco, se fueron muriendo. Y solamente queda uno de esos, que formamos como el grupito de los muchachos que se reúnen siempre para sus cosas, ¿no? Para jugar a las escondidas, para hacer sus maldades sanas y todo eso. Solamente queda uno y yo, sí. Los otros, no sé, se fueron jóvenes y lo siento mucho. Sí. Bueno, vamos a entrar en materia, sí, porque la gente se pregunta, ¿cómo es la vida de un sacerdote que es totalmente diferente a una vida normal de una persona? Yeah. Pero, ¿qué lo lleva a ingresar al seminario? Bueno, siempre hay un punto de referencia, ¿no? Y el punto de referencia en la familia casi siempre es papá y mamá, ¿no? Entonces yo, desde pequeñito, desde que tenía uso de razón, veía a papá y a mamá en sus actividades de tipo religioso, en las oraciones, en dirigirse a un Dios que yo, ¿verdad?, no tenía mucha idea de quién podía ser Dios, pero ellos me encaminaban también. Es decir, que yo a través de ellos fui descubriendo lo que ellos ya habían descubierto. Y así un día, papá me dice, ¿te gustaría ir al seminario? Y me explica lo que es el seminario, donde se hacen sacerdotes. Yo le dije que sí, que me gustaría.
ir un día al seminario. Entonces, esa pregunta me la repetía de vez en cuando, pero no con presión, no obligándome, sino si te gustaría, ¿no? Entonces llegó el momento en que ya podía entrar al seminario y vuelve y se repite la pregunta. Y yo le digo que sí, que yo estoy listo. Entonces armamos la maletita, ¿verdad? Y la ropita, lo que uno iba a llevar para el seminario, para la mudanza. Y llegamos ahí, el seminario que estaba aquí en San José de las Matas, donde funciona ahora el Plan Sierra. Todas esas eran las instalaciones del seminario. Y la arquitectura, como notan todavía algunas casas, son diferentes porque fueron hechas por los canadienses y ellos tenían, ¿verdad?, en su mente su arquitectura, que de una u otra forma quisieron también como hacerla aquí. Por eso es el lugar un poquito especial, diferente al resto. Bien, entonces siguiendo con eso, ¿qué emociones puede guardar el padre del trayecto, del estudio, ya se ordena como sacerdote? ¿Qué emociones guarda? Bueno, fuimos pasando por muchas etapas, de verdad. Allí en los estudios completamos el bachillerato, después empezamos los estudios superiores que le llaman, filosofía y teología, y lo que más que uno recuerda, o yo por lo menos, son los buenos profesores que había, gente muy preparada, y también muchos alumnos, porque llegó un momento en que nos juntábamos, no solamente nosotros, los misioneros del Sagrado Corazón, que éramos un grupo bastante grande, éramos como 15, que íbamos 15, 16, 18, depende, al seminario Santo Tomás en la capital. Estoy hablando ahora ya de los estudios superiores, y allí uno recuerda también tanta gente, tantos jóvenes que de todo el país llegaban al seminario, eran siempre más de 200, 250, y los recuerdo a ellos, ¿no?, como venido de todas partes, y eso me fue a mí abriendo la mente, ¿no?, a que el país es diverso, el país, ¿verdad?, no es solamente la comarca que yo conocí y la gente que yo conocí, sino que había gente también que pensaba distinto, tenía incluso otras costumbres, otras maneras de pensar, y con todos esos buenos profesores, pues era como un encanto aprender y también gozar de la compañía de gente nueva, que uno sabía que era de la misma tierra, del mismo país, gente nueva, pero que tenían sus particularidades. Entonces era como un enriquecimiento continuo, ¿no? Y yo recuerdo siempre eso. ¿De qué año aproximadamente estamos hablando? Bueno, cuando empezamos ya a estudiar en el Seminario Santo Tomás, eso fue después de la Revolución del año 65. Y ahí duramos hasta el año 72. Ya 71, 72 íbamos terminando los estudios que se debían hacer en el Seminario Santo Tomás. Bueno, ¿cómo era la iglesia de esos años? Era una iglesia muy activa, es decir, muy comprometida con la pastoral, y la pastoral en sentido amplio. Es decir, había la pastoral de la renovación de la iglesia, que se operaba a través de esa gran asamblea que se llama el Concilio Vaticano II, que como que abrió la ventana de la iglesia al mundo. Y entonces en esa época el clero estaba muy abierto, muy activo, había mucho trabajo con los jóvenes, con los niños, con los adultos, con la catequesis, con la pastoral social, mucho compromiso social también, que las injusticias, que los pobres, y todo eso era un tema, ¿no?, que se vivía en la iglesia en ese tiempo. En ese sentido yo puedo decir que era una iglesia viva, una iglesia muy activa, cosa que hoy como que nosotros vemos que es más como acomodaticia, ¿no? Pero en esa época había mucha vida, mucho compromiso, mucho trabajo también.
¿Cómo se puede renovar una vocación a través del tiempo? Bueno, yo creo que aquí hay que acudir a Jesús mismo, que es el que nos invita a renovarnos. Y nos renovamos a través de la oración, ¿verdad? La oración no puede faltar para uno como, qué sé yo, tomar nuevos aires, porque si no, el camino cansa, ¿no? Y entonces hay que renovarse, y la oración es como ese oxígeno que respiramos y que nos renueva cada día, esa relación con Dios, la relación con los hermanos. Yo podría vivir encerrado en mi casa, y me llaman así, yo contesto, si contesto. No, yo tengo que vivir abierto hacia los otros, también para saber que no solamente encuentro a Dios allá en los cielos, o lo encuentro en la intimidad del corazón mío, sino que yo estoy encontrando a Dios presente en la vida de los hermanos. Entonces, de esa manera, si uno tiene esa, diríamos, esa perspectiva, pues uno puede vivir como renovándose continuamente, y eso también le ayuda a uno a no quedarse como fijo en unas ideas, en un puesto, en unas ideologías que pueden surgir, y yo pienso así, yo no salgo de ahí, sino que también nos va como transformando interiormente, porque la vida es una evolución, una renovación continua, pero puedo quedarme anquilosado en el mismo lugar si yo no me abro, especialmente si no me abro a Dios a través de la meditación de la palabra, del Evangelio, si no me abro a Dios a través de la oración, si no me abro a Dios a través de los hermanos, especialmente los que tienen más necesidades, los más sufridos o desesperanzados, o que viven y, qué sé yo, gente que vive en la injusticia y que son tratados injustamente, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, de realidades, eso es lo que como que va renovando a uno. Y uno nos dice, yo estoy aquí con los brazos cruzados, a ver qué va a llegar, ¿verdad? Y estoy aburrido. No. Yo creo que Dios no nos llama al aburrimiento, sino a la vida, a la actividad. Sí. Vamos a hablar un poquito de su trayectoria. Ajá, sí. ¿Qué ha hecho el padre? ¿En qué se ha desarrollado? En la vida, más allá del púlpito, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué ha hecho? Bueno, ya hablamos un poquito de la formación, de los estudios, y es una parte de que uno hace. Claro, los estudios no terminan, hay que estudiar un poquito cada día, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo y asimilando las cosas de los otros y lo que hay en el mundo. Bien, pero en cuanto a trabajo, yo, por ejemplo, me ha tocado ser párroco en Santiago, en la Altagracia, me tocó 2 veces estar en el santuario de la Altagracia, y también me tocó estar en Nagua de párroco, en la otra parroquia que también se llama la Altagracia, pero de Nagua. Y ese trabajo, pues, es un trabajo que siempre es como renovador, en el sentido de que cada día hay alguna situación diferente, hay algún problema, o hay proyectos, o hay personas que se te acercan, y personas buenas, llenas de vida y de esperanza, que te reaniman a ti también. Como hay tantas personas con dificultades, que uno aprende a escucharlas para que se sientan como muchas veces hasta desahogadas, ¿no?, de su problemática de vida. Eso lo ve uno o lo vive uno en las parroquias. Hay muchas actividades que se hacen fuera de la parroquia, en las comunidades, ¿verdad? Hay mucha vida, hay muchas actividades, porque no solamente la parroquia es la iglesia principal de tal comarca, ¿no?, sino que
la parroquia es toda la comunidad, toda una región, todo ¿verdad? Un ámbito geográfico, y allí vive gente. Entonces esa gente hay que ir allá a atenderla. Y uno prácticamente en estas parroquias de este tipo, uno tiene que salir todos los días hacia afuera, hacia las comunidades. Por otro lado, pues me ha tocado también trabajar en Amigo del Hogar. Amigo del Hogar es una imprenta y es la revista también, la revista tal vez la más vieja hasta ahora, ¿verdad? Ya eso nació en el año 41, 42 y se ha mantenido hasta ahora la revista Amigo del Hogar. Y me tocó trabajar durante muchos años y dirigir esa revista. Y después de estar ahí, de terminar, me pidieron de estudiar comunicación, entonces. Oh. Y eso fue fuera de aquí, en Roma. Y no sé si tenían en mente que yo siguiera, pero el asunto es que yo me fui. Y al volver de allá, pues me mandaron a la parroquia de Nagua, pero de las parroquias de Nagua me volvieron a llamar en el año de 3 años después que volviese a Amigo del Hogar. Entonces ahí pasé prácticamente 4 años más en Amigo del Hogar dirigiendo otra vez la revista. Y por otro lado, me ha tocado en esta trayectoria, me ha tocado porque me han elegido el grupo para ser el encargado, el superior del grupo de los misioneros Sagrado Corazón aquí en el país, que este grupo que trabaja en el país tiene ramificaciones en Haití. Tenemos misión en Haití, tenemos misión en Cuba y también en Canadá. Entonces me tocó estar 4 veces, no seguidas, ¿no? Sino diferidas, 4 veces como superior de la comunidad de los misioneros Sagrado Corazón. Entonces básicamente estas han sido como las actividades principales, porque menores ha habido muchas, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cómo se lidera con el corazón dentro de una congregación que uno se encuentra con diferentes tipos de personas, Sí. diferentes tipos de qué sé yo, de costumbres, se Sí, podría decir? Sí, creo que tú hablas bien. Incluso diferentes tipos de personas, de costumbres, de mentalidades. Un grupo de hombres, 50 hombres, 60, ¿no? Que tú dices, bueno, me tocó estar al frente ahora porque me pusieron para que ejerza este oficio. Entonces, uno no llega allí como quien dice, bueno, yo voy a ocuparme de un grupo o una manada de vacas. No. Son personas. Y a cada persona, pues, hay que acercarse de manera siempre muy respetuosa y no con la misma fórmula para esta ni para la otra, ¿no? Cada persona tiene su vivencia, su manera de ser. Incluso mucha gente piensa que tal vez porque está en un grupo, en una congregación religiosa y son religiosos o sacerdotes, a lo mejor todos son perfectos. No es así. Se sigue siendo humano, ¿no? Y esa humanidad nuestra, pues también nos está hablando de las limitaciones que tenemos. Entonces todo eso hay que manejarlo, y manejarlo, es decir, la problemática humana hay que manejarla y siempre con la prudencia. Con prudencia y también con paciencia, porque hay situaciones que tienden a repetirse en personas y tú puedes hablar hoy, mañana de esto y vuelve y se repite, y tienes que tener paciencia para tampoco decir, bueno, yo aquí ahora me voy a comportar como te comportas tú. Si tú eres irrespetuoso, yo también voy a ser irrespetuoso contigo. Como tú has sido violento,
con la gente, yo también voy a ser violento contigo. Entonces, yo creo que el ser superior o líder de un grupo religioso, pues también se tiene que hacer con mucha ayuda del Espíritu de Dios. Es decir, para uno no llegar a decir, no, esto lo hago yo solo, esto no es problema, esto lo enfrento yo. No, yo creo que siempre tendremos que acudir a la ayuda del Señor, para que el Señor también ponga inteligencia en uno, ponga las palabras de sabiduría que necesitamos. Entonces, en este sentido, también el que dirige un grupo tiene que ser una persona también que cultiva su espíritu y que nunca puede decir, esto lo resuelvo yo, ¿verdad? Esto es un asuntico que yo, como soy ahora el superior, me van a obedecer porque sí. Y van a hacer las cosas que yo diga, así como yo lo digo. No es así. Siempre hay que actuar con sabiduría, y esa sabiduría está secundada siempre por la sabiduría de Dios. Tiene que ser así. Otra vez entra la oración, es decir, el contacto con Dios, para poder hacer la obra de Dios, porque en el fondo lo que queremos es hacer la obra de Dios. Y si queremos hacer la obra de Dios, pues lógico que estemos en contacto con Dios, porque si no, nuestros proyectos serían totalmente humanos, y eso lo puede hacer cualquiera, como humano, ¿no? Pero la obra de Dios es diferente, nos eleva a otro plano, y para llegar a ese plano es que entonces hay que entrar en contacto con el Señor. ¿Qué lo inspira a seguir a pesar de tantos años ya de entrega? No, yo creo que la ilusión viene siempre porque en la vida hay que tener una meta. En la vida hay que vivirla con propósitos. Y el propósito, pues tantas veces se ha dicho por ahí, y hace años y siglos que se dice que lo prioritario como cristianos es llegar a la conclusión de que solamente Dios basta en nuestra vida, como lo dice Santa Teresa. Decía, hay tantas cosas que nosotros vivimos, tenemos tantos miedos, tantas turbaciones, dice ella, pero acuérdate que solamente Dios basta. Es decir, tú lo único que necesitas es estar bien anclado en Dios. Entonces todos tus proyectos van a tener sentido, porque ¿para qué me afano yo? ¿Para llegar a qué punto? Si mi meta no es llegar a Dios y estar en su reino y estar con Dios, entonces ¿para qué yo me afano? ¿Para qué yo trabajo? ¿Para qué yo me doy? ¿Para qué yo viví una vida célibe? ¿Para qué yo me hice parte de un grupo para vivir los proyectos de ese grupo y no fui independiente haciendo lo que a mí me da la gana? Entonces, si yo no tengo prioridades en mi vida, metas, y la meta en este sentido, y como cristianos, es poder llegar a conocer a Jesucristo, y por Jesucristo conocer al Padre de los cielos, entonces todo lo otro como que se cae, como que no tiene sentido. Entonces, este sentimiento y esta vivencia, ¿no?, que uno lleva dentro y que no la descarta de que sea así, pues eso es lo que siempre como que está empujando a más y más, a subir más alto. Y aquí me acuerdo de las palabras de Jesús, ¿no? Sean perfectos, como es perfecto el Padre Celestial. Es decir, nos invita a estar saliendo de la mediocridad. Ya está bien así, ya yo no doy más, yo me arrellarmo aquí en esta silla y que nadie se meta conmigo. La vida se puede vivir de esa manera, así, pero una vida tan aburrida, ¿para qué? Entonces, si alguien, y en este caso Jesús te dice, trata de ser perfecto, y
perfecto con el Padre, sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero Jesús no pone límites a que nosotros crezcamos, vayamos siempre buscando hacia arriba. Entonces dice eso, pero también dice sean misericordiosos, tengan corazón, como lo tiene el Padre de los cielos para con cada uno de nosotros. Entonces, la misericordia es una de las cosas que falta en nuestro mundo, porque cuando no se tiene corazón para los demás, pues yo me convierto en una persona cruel, inhumana, una persona, ¿verdad?, que destructiva, negativa. Entonces, este crecimiento como humano, como cristiano, es lo que creo que debe siempre primar en nosotros, crecer para asemejarnos a Dios, porque al fin y al cabo, ¿qué somos nosotros? Imagen y semejanza de Dios. Y si yo no lucho por ser esa imagen y semejanza de Dios, pues, ¿de imagen de qué? Yo soy. Bueno, aunque usted ha servido en muchos lugares, menciona Nagua, menciona Santiago, todas esas misiones que ha tenido que hacer por el país entero, ¿cómo ha podido mantener vivo el vínculo con San José de las Matas? Bueno, porque hay algo que uno nunca puede descartar, que es su tierra, la familia. Hay un merengue viejo, creo, de Sergio Vargas, que dice que el que no quiere su tierra, pues no ama tampoco su país, ¿no? Que dejaron como de tocar, pero lo hizo. El que no ama su tierra, es decir, ese terruño donde nació, no ama tampoco su país. Entonces siempre hay que amar lo suyo, ¿no? Hay que volver a los suyos, a los primeros amigos, a los vecinos, ¿no?, que uno conoció y por los que uno pudo conocer el mundo. Entonces esas cosas no se olvidan. Entonces yo llego aquí, diríamos, no tantas veces no es porque sí, yo quiero ir y ya, sino porque casi siempre hay algo pendiente. Me llaman, me piden esto, lo otro. También si tengo mucho tiempo que no veo a la gente mía, pues yo digo, debo acercarme, no puedo estar, ¿verdad?, 5 años estando allí sin ver a mi gente. Entonces todo eso influye. Y también, pues, los recuerdos que uno tiene de su tierra, de su gente, es una atracción, porque como que uno siempre viene como a aprender, como a alimentarse, como a escuchar personas que a ti te gustaba oír y que te enseñaron tantas cosas y tú vienes a aprender. Yo aquí muchas veces me junto con personas, claro, y voy aprendiendo de ellas cosas nuevas y me voy como renovando, porque tengo confianza, porque esta es mi primera tierra, fue esta, ¿no? Y yo creo que hablando, ¿verdad?, así sinceramente, ninguna persona que puede decir que no ama su tierra, y si no ama su tierra, creo que tiene problemas. Después decimos que amamos el país, claro, el país nuestro, y si lo odiamos, si ¿verdad?, lo rechazamos, también tenemos algún problema grande en nuestra vida cuando suceden estas cosas. Pero lo natural es que yo ame, que yo vuelva a lo que amo. Sí. Mucha gente se pregunta por qué razón el padre Juanito ha estado en Santiago, en Nagua, en diferentes partes del país, y no le ha tocado estar precisamente aquí, ni como párroco, ni como vicario. O sea, no le ha tocado estar en San José de las Matas. ¿Por qué? Bueno, en el grupo, entre los religiosos, ya sea de grupos religiosos de hombres o mujeres, hay un superior, hay un consejo, y el consejo es el que organiza la vida.
del grupo reparte las responsabilidades. Entonces nosotros tenemos muchas misiones en lugares diferentes. Entonces van tocando nombramientos. Me tocó a mí, le tocó a la otra persona aquí o en otro sitio. Y qué sé yo, nosotros tenemos misión en Canadá, en Haití, en Cuba, entonces en Samaná, en Sánchez, en Villa Jaragua, en San Juan de la Maguana, en Santo Domingo. Y muchos de esos lugares que yo he mencionado tampoco me ha tocado estar, como no me ha tocado estar aquí, porque seguramente han dicho cuando le ha tocado repartir las responsabilidades, bueno, a fulano lo vamos a poner aquí y a fulano lo vamos a poner por allá. Entonces, en esa repartición no me ha tocado que yo esté aquí sino en otro lugar. No sé por qué, qué discutieron allí, qué conveniencia vieron de que yo estuviese en otro lugar y no aquí. Pero siempre hay conveniencias de que sea un sujeto que esté en un lugar o que esté en otro. Pero yo no he estado tampoco en todos los lugares, como la mayoría de nosotros, de los del grupo, no hemos estado en todos los puestos o los lugares de misión que tenemos. No hemos estado, porque son muchos. En la Romana también hay misión nuestra. Y en esa repartición, pues a mí no me ha tocado, y además de que los nombramientos son por 3 años. Y estos 3 años se pueden prolongar por 3 más, especialmente cuando se está en parroquia. Entonces los años pasan rápido y pasan 25, 30, hasta 40 años y no te tocó estar allá o estar aquí, sino que te tocó estar en el medio y no llegaste a aquellos extremos, no hubo tiempo. Padre, vamos a salir un poco de la entrevista. Yo le voy a pedir que se ponga este audífono de aquel lado y vamos a escuchar. Muy buenas tardes para ti, Ansel, y para todos los seguidores de tu programa La Hora del Pueblo. Un programa que en cierto modo ha estado revolucionando la forma de hacer comunicación aquí en San José de las Matas. No solo por el contenido, sino también por la forma en que tú lo estás realizando. En esta entrega de La Hora del Pueblo está como protagonista de la misma el sacerdote Juan Rodríguez, conocido por los de su entorno como el Padre Juanito, y de quien Ansel me ha pedido que diga algo porque él es mi tío. Así que aquí estamos apoyando a Ansel y con mucho gusto diciendo lo que siento acerca de mi tío Juan. Diciendo el apodo por el que muchos lo conocen, voy a comenzar a hablar contigo, Ansel, y hacer referencia a mi niñez. ¿Verdad? Yo era muy niña y recuerdo que a nivel de primos le teníamos un apodo. En verdad no sé si él en algún momento de su vida se llegó a enterar y ni siquiera recuerdo quién fue el creador de ese apodo. Y él para nosotros como niños era como una persona fuera de lo normal, podría decirse, porque sentíamos todos un orgullo tan grande de tener un tío sacerdote que eso no había manera de explicarlo. Y en ese sentido, asumo yo que fue que nació el apodo que le teníamos. Yo recuerdo muy bien una tarde en la que esperábamos su llegada en la casa de los abuelos, y en esa época él conducía un vehículo Peugeot blanco, que para mí era el vehículo más bello y más cómodo del mundo. Cuando yo lo vi asomar ese vehículo y llena de emoción comencé a decir, ¡llegó tío Juin! ¡Llegó tío Juin! Y un adulto que estaba presente allá en la casa de papá y mamá dijo, o más bien me dijo a mí, oigan eso, dice que tío Juin, ¿de dónde tú sacaste eso? Su nombre es Juan. En este momento de mi vida yo hago el cuento, ¿verdad? Y lo recuerdo y eso me da risa, ese momento. Pero en ese momento me dio tanta tristeza porque para mí
Juin era un nombre mucho más bonito que Juan, cosas de niños, así es. Pero esas son las cosas de la vida en las que uno recuerda así como con alegría y hasta con cierta tristeza también. Entonces, yo desde que tengo memoria lo he percibido como una persona que transmite paz y sabiduría. Yo lo he visto a él como ha dedicado su vida a ayudar a los demás, a escuchar, a aconsejar y sobre todo, a ser un ejemplo de fe y de compromiso. A mí me impresiona mucho la capacidad que él tiene como de entender a todas las personas. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que es el sacerdote, la vida de un sacerdote no es fácil, aunque muchas personas crean lo contrario. Es una vida llena de sacrificios y de retos diarios. Y mi tío Juan siempre ha mantenido una actitud positiva y una profunda dedicación a su vocación. Él tiene una gran capacidad para entender a los demás, como decía anteriormente. Él no solo es un sacerdote, él también es una persona ejemplar en la vida cotidiana, alguien que inspira y que también motiva a seguir el camino de la bondad. Yo particularmente lo que más valoro de él es su humildad y esa sinceridad con la que él vive su fe. Él es, sin lugar a dudas, una de las personas que más respeto y admiro en mi vida. Tío Juan es un sacerdote de vocación, es un sacerdote de servicio, pero quizás muchos no saben que él es un amante empedernido de la naturaleza y tiene un vastísimo conocimiento de la misma, sobre todo, Ansel, de la medicina natural. En verdad es impresionante todo lo que él conoce. Pero además de eso, tiene un muy buen sentido del humor, muy bueno. Él también sabe tocar guitarra, él sabe tocar piano y como dirían los mexicanos, también le entra la cantada. O sea que él es una persona, wow, de verdad digna de admiración. Yo tengo muchísimas cosas para poder decir sobre él, pero creo que si comenzamos a hablar de él solamente nos llevaría un programa completo. Pero ahora mismo no se puede. Quizá más adelante podría tú trabajar un formato semejante. Y ya para finalizar, sí quiero decirle a tío Juan, a través de este audio, que yo lo admiro profundamente y que es un honor para mí poder compartir con los seguidores del programa La Hora del Pueblo lo orgullosa que me siento de que usted sea mi tío. Así que Dios le bendiga siempre en su misión. Lo quiero mucho. Mercedes Carmen Esteves, ¿qué le parece, padre? Bien, pues no, yo creo que lo que ella dice, bueno, ella me mira desde su sinceridad, como lo he descrito, es una descripción muy positiva. Yo, claro, en el fondo, quisiera que fuera todo lo que ella dice fuera tal y como lo dice, porque por naturaleza uno tiende a verse también más a nivel con los demás y no por encima de los demás, como que yo destaco por encima de los demás. Eso por naturaleza yo creo que muchos de nosotros tendemos a vernos de esa manera. Hay personas que no, que se elevan hasta, ¿verdad?, ser los que miran de arriba hacia abajo. Pero no, yo lo aprecio bien sus palabras. Descubrí cosas que ella está diciéndome ahí, me está revelando en cierto modo, tal vez cosas que yo mismo no decía, bueno, es normal que sea así, pero no algo que sea extraordinario en mí, pero mejor, ¿verdad?, que lo ordinario se convierta en extraordinario, es mejor. Entonces, esas palabras me dejan así como llenos de admiración por lo que ella dijo y me dejan también como con
ese sabor, ¿no? de gustar un poquito más lo que es la vida, lo que es relacionarse con el otro, de lo que es relacionarse con la naturaleza, con Dios. Es decir, como que esas palabras me tiran hacia adelante, ¿no? Eso es lo que yo he podido escuchar ahí. ¿Qué mensaje, ya finalmente, usted le podría dejar a la comunidad matera, especialmente a todos nosotros los jóvenes que buscamos un sentido de vida, un propósito en nuestra vida? Sí, yo creo que aquí hay algunas realidades que hay que mencionarlas. Por ejemplo, las familias estaban bien constituidas. Aquí en San José de las Matas, cuando digo San José me refiero al municipio, a la comarca, a la región, a la sierra, ¿no? Y entonces la migración ha dividido bastante las familias. Las mentalidades, ¿verdad?, que se van adquiriendo, mentalidades nuevas y que muchas veces son como impuestas desde fuera, hacen que como que se pierdan valores, se pierdan costumbres. Y al perder valores y costumbres, pues surgen otras cosas y no necesariamente cosas positivas. Por eso creo que hay que trabajar mucho en el sentido de volver a tener como familias aquí, de que papá y mamá, ¿verdad?, se ocupen de sus hijos, de que amen a sus hijos, de que los hijos amen a sus padres y los respeten. Todo eso hay que volver a sembrarlo en el corazón de la gente, porque la división que estamos viviendo y observando, pues es una división en el fondo maligna. Es decir, un papá que se va hacia afuera y pasa por allá 2 años, 3 años, 5 años sin ver a sus hijos, esos hijos se crían sin su papá o su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos aquí? ¿Qué hacen ellos allá? Pues no sabemos. Entonces, ¿cómo nos estamos criando? ¿Cómo, verdad? A la buena de Dios nos estamos criando. Y así también salimos en sociedad, que actuamos de una manera medalaganaria, no respetamos nada, porque si no respetamos a papá y a mamá, ni le tenemos amor, pues tampoco a las otras personas voy a respetar ni le voy a tener amor. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que trabajar mucho. Trabajar también por la formación, porque hoy día tenemos mucha información, muchos datos, muchos teléfonos, mucha tablet, y pasamos de una cosa a la otra rápidamente y no retenemos. Y en la vida hay que saber, ¿verdad?, guardar en nuestra mente para analizar, para sacar conclusiones, para ver que las cosas no son, ¿verdad?, como nos las están presentando. Es decir, la vida no es un mosaico o una serie de cuadros que van pasando uno tras otro. La vida es algo mucho más serio, ¿verdad? Y la vida se construye, como se construye una casa, que no se tiran los bloques para allá y para acá, y el cemento así, y ya está hecha la casa. Entonces, así se está construyendo, muchas mentes se están construyendo así hoy. Y esa mente se va a derrumbar como se va a derrumbar esa casa construida de esa manera. Entonces, yo creo que necesitamos la firmeza también de pensamiento, buscar lo que es verdadero y noble, como dice San Pablo, siempre. Tenemos que estudiar, y estudiar quiere decir que yo me dedico a desarrollar mis capacidades, mi cerebro, ¿no?, la mente que yo tengo, que no puede ser una mente, ¿verdad?, que esté carcomida por tantas cositas que entran ahí y que no te producen nada ni te llevan a ningún sitio. Por ejemplo, aquí en la región necesitamos ver, pero eso se piensa, eso se planifica, cómo nosotros mejoramos el ambiente, por ejemplo.
cómo nosotros podemos vender un mejor ambiente. La gente va a la playa, tienen la playa, pero el oxígeno es lo primero que necesitamos. Aquí, ¿cómo le damos el oxígeno? Antes se decía que el oxígeno de aquí era uno de los oxígenos más bien combinados, ¿no? No sé si se dice hoy día todavía, pero eso lo produce la siembra de árboles, el dejar que las cosas crezcan, pero lo que hacemos es que echamos veneno o no cultivamos nada en esa tierra que está vacía. Ahí ni vaca, ni árboles, ni nada. Entonces el aire se enrarece, lo que respiramos es polvo, calor. Entonces todos esos cambios se gestan ahí, en la mente. Y me uno con otro para el mismo proyecto y con la otra persona, pero si es algo planificado, algo pensado. Y así es que vamos como desarrollándonos como personas y ayudamos a desarrollar también a la comunidad, a nuestros hermanos. Es decir, llevando conciencia de lo que nos hace falta, pero para eso hay que pensar y hay que estudiar seriamente cómo resolver una dificultad, un problema, el problema del agua. Santiago, por ejemplo, está creciendo, creciendo, creciendo. ¿De dónde le llega el agua a Santiago? ¿De aquí? De estas montañas. Pero Santiago se ocupa, por ejemplo, de las montañas que le dan agua. Entonces, cuando tenga el doble de población, van a seguir, hoy tienen dificultades, cuando tenga el doble de población, y aquí se vaya agotando más y más el agua porque nadie se ocupa, nadie piensa en eso, nadie estudia la problemática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Morirnos de sed. Entonces así no, como que no se progresa de esa manera si no hay una buena planificación. La planificación empieza aquí en la mente y empieza que yo también le expongo al otro mi inquietud y el otro también pues dice vamos a estudiar esto, vamos a buscar la solución a estos problemas. Pero yo creo que necesitamos, sí, como un cambio profundo, en el sentido de que hemos abandonado muchas prácticas buenas, hemos abandonado muchos valores familiares, mucha unidad familiar como existía antes. Nos hemos olvidado también de muchas responsabilidades que como ciudadanos, como cristianos también debemos asumir. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que hay que hacer siempre un llamado, y el llamado siempre es muy amplio, pero hay que comenzar por algo para llegar a otra cosa. Padre Juanito, gracias por abrirnos su corazón, regalarnos este testimonio que nos llena de orgullo a todos nosotros, como matenses, como personas de San José de las Matas. Su vida ha sido un ejemplo de una entrega silenciosa, una fe sin alardes, un liderazgo sin protagonismo, o sea, de una persona que ha dado el todo por el todo, pero siempre se ha mantenido con la humildad y con la fe, con ese amor que debe caracterizar. Así que gracias. Nosotros aquí en La Hora del Pueblo, en esta temporada de historias de nuestra gente, creemos que contar historias como la suya es un fortalecimiento a nuestra identidad. Gracias. Muchas gracias. Y estamos a la hora. Por la invitación. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que les bendiga a ustedes como equipo y bendiga también a toda la gente que está en contacto con nosotros a través de estos medios digitales, ¿verdad? Así es. Que el Señor les proteja y les bendiga a ellos y a ustedes. Amén. Nosotros el próximo viernes nos vemos en La Hora del Pueblo.